Hola compañeritos, nosotros somos el equipo, no sé qué número de equipo somos, pero nosotros les vamos a hablar sobre los derechos reservados, técnicamente copyright, cómo funciona, qué es, para qué sirve, entre más cosas. Los derechos reservados indican que el creador de una obra como un libro, una canción, un programa de ordenador, conserva la propiedad intelectual y los derechos de explotación de su trabajo. Esto significa que nadie puede utilizar, copiar o distribuir o transformar la obra sin el permiso explícito del titular de los derechos. El término "todos los derechos reservados" se utiliza para notificar la propiedad intelectual, que indica que la obra está protegida por los derechos de autor. Exige autorización para el uso, que indica que cualquier uso de la obra requiere la autorización del titular de los derechos. Y asegura la protección legal, lo que ayuda a proteger la obra contra el uso no autorizado y hacer valer los derechos del autor. La función principal de los derechos reservados, como todos los derechos reservados, es proteger la propiedad intelectual de una obra creativa como un libro, un programa de ordenador o una canción. Indica que el titular de la obra tiene el derecho exclusivo de usar, distribuir y modificar la misma, y que cualquier otro uso requiere su autorización. ¿Para qué sirven los derechos reservados? Los derechos reservados otorgan al creador o propietario de la obra el derecho exclusivo de 1. Reproducir, hacer copias de la obra. 2. Distribuir, vender, regalar o transferir la obra a otros. 3. Exhibir, mostrar la obra en público. 4. Crear obras derivadas, crear nuevas obras basadas en la original. Los derechos reservados tienen varios propósitos, los cuales son 1. Proteger la creatividad. Los derechos reservados protegen la inversión de tiempo, esfuerzo y creatividad que se ha puesto en crear una obra. 2. Fomentar la innovación. Al proteger la propiedad intelectual, se fomenta la innovación y la creación de nuevas obras. 3. Generar ingresos. Los derechos reservados permiten a los creadores y propietarios de la obra generar ingresos a través de la venta o licencia de su trabajo. En resumen, los derechos reservados son fundamentales para proteger la propiedad intelectual y fomentar la creatividad y la innovación. El segundo subtema es ¿cómo se crean los derechos reservados? Pues los derechos reservados se crean automáticamente cuando se crea una obra original, como un texto, imagen, música, software, etc. No es necesario registrar la obra para que tenga derechos reservados, aunque el registro pueda proporcionar beneficios adicionales. En general, los derechos reservados se consideran inherentes a la obra desde el momento de su creación. Esto significa que el creador o propietario de la obra tiene automáticamente los derechos exclusivos de reproducción, distribución, exhibición y creación de obras derivadas. Sin embargo, en algunos países el registro de la obra puede proporcionar beneficios adicionales como 1. Prueba de propiedad. El registro puede servir como prueba de que el creador o propietario de la obra es el titular de los derechos reservados. 2. Protección adicional. Algunos países ofrecen protección adicional para las obras registradas, como la posibilidad de reclamar daños y perjuicios en caso de infracción. Características de los derechos reservados. En ellas se encuentra la protección automática. La protección de los derechos de autor se genera automáticamente al crear la obra, no requiere registros. Se encuentra también lo que es la exclusividad. El autor tiene el derecho exclusivo de usar la obra, con algunas excepciones. También se encuentra lo que son diferentes tipos de derechos. Hay derechos patrimoniales, como el derecho a explotar la obra económicamente, y derechos morales, como el derecho a ser reconocido como autor. También se encuentra lo que es la vigencia. La protección de los derechos de autor generalmente dura la vida del autor más de 70 años después de su muerte. También se encuentra que no es obligatorio, aunque es recomendable la mención. Todos los derechos reservados o el símbolo no son obligatorios para que la obra esté protegida. También pueden ser renovados. Algunos derechos, como la reserva de derechos a títulos de publicaciones periódicas, pueden ser renovados. No es posible renunciar a los derechos morales. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables. Historia del copyright.
El copyright nació en el siglo XVIII con el estatus de la reina Ana en 1710, la primera ley que otorgó los derechos exclusivos a los autores sobre sus obras. Antes de esto, los imprentas controlaban la distribución sin reconocer a los creadores. A lo largo de los siglos, el copyright se expandió para proteger libros, música, arte, películas, software. Con la era digital, surgieron desafíos como la piratería y el acceso gratuito a contenido en Internet. Hoy en día, tratados como el Convenio de Berna garantizaban protección internacional, equilibrando los derechos de los creadores en el acceso público a la cultura. ¿Qué es infracción de derechos de autor? La infracción de derechos de autor ocurre cuando alguien usa una obra protegida sin el permiso del titular. Esto puede incluir la reproducción, distribución o exhibición de contenido sin autorización. En México, el Instituto Nacional de Derecho del Autor es la entidad encargada de atender estos casos y sancionar a los infractores. Las infracciones pueden abarcar desde la piratería de libros, música y películas hasta el uso indebido del software y contenido digital. Tipos de propiedad intelectual más comunes en lo digital. Primero, los derechos de autor, que es el copyright, que protegen obras como textos, música, videos, fotografías, software, etc. En el entorno digital, esto incluye contenidos subidos a redes sociales, blogs, páginas web, etc. De ahí están las marcas registradas, que protegen nombres comerciales, logotipos, eslogans y otros signos distintivos utilizados en plataformas digitales. Luego, las patentes, aunque menos frecuentes en lo digital, pueden proteger invenciones relacionadas con la tecnología, como nuevos algoritmos o procesos informáticos. 2. Desafíos en el entorno digital. La facilidad de copia y distribución en el Internet. Copiar, modificar y distribuir contenido es muy fácil y rápido, lo que aumenta el riesgo de infracciones. Luego, el anonimato. Las infracciones muchas veces son cometidas por usuarios anónimos o desde ubicaciones difíciles de rastrear, por lo que dificulta mucho el intentar detener esas acciones. La jurisdicción internacional. Una infracción puede originarse en un país y afectar a otro, complicando los procedimientos legales, lo mismo que en el caso anterior. Luego, las medidas de protección que se recomiendan. Está primero las licencias digitales como Creative Commons, que permiten a los creadores definir cómo otros pueden usar sus obras. De ahí tecnología DRM, Digital Rights Management, restringen el uso y copia no autorizada de archivos digitales. Luego notificaciones y retiros, como en la DMCA y en Estados Unidos, que permiten a los autores pedir la retirada de contenido infractor en plataformas como YouTube, Facebook o Google. Luego, educación y concientización en estos temas. Es clave enseñar a los usuarios digitales, especialmente como a los jóvenes, a respetar la propiedad intelectual, de usar contenidos de forma legal y reconocer el valor del trabajo creativo ajeno. Esto sería todo por nuestro video hablando sobre los derechos reservados, el copyright. Gracias por ver. Muchísimas gracias.